formularios en HTML. Para trabajar con formularios en HTML existen una cantidad de etiquetas que nos permiten crear controles interactivos para formularios. Entonces vamos a crear un nuevo archivo acá en nuestra carpeta que se llama HTML práctica, y de nombre le voy a poner formulario.html. Dentro voy a colocar la estructura básica. Ya sabemos que debemos de definir lo que es el tipo de documento. Para eso ponemos doctype HTML, seguido nuestra etiqueta raíz que se llama HTML, y a la etiqueta de apertura de HTML le vamos a asignar lo que es el lenguaje. Estamos trabajando en español, colocamos español. Luego creamos lo que sería el head, y en el head vamos a definir el título que va a aparecer en la pestaña del navegador, y acá le vamos a poner controles de formulario, y vamos a ponerle un metadato. En este caso sería el charset UTF-8. Cerramos y listo. Hemos definido lo que sería nuestro head, y después vamos a crear nuestro body. En el body, pues recordar que colocamos todo lo que el usuario va a visualizar en el navegador. Entonces acá vamos a comenzar viendo algunos controles que existen en HTML. A estos controles generalmente los conocemos a la mayoría como input, y estos input tienen varios tipos. Podemos trabajar para fechas, correos, para subir archivos y todo eso. Entonces vamos a comenzar a ver algunos. Primero vamos a conocer la etiqueta label, que nosotros la recordamos, la ocupábamos en Windows 4, pues acá también existe, es una etiqueta y se llama de igual manera. Entonces label, ya sabemos que nos sirve para representar un título que hace referencia ya sea a un elemento específico de nuestro formulario. En este caso, por ejemplo, voy a ponerle acá como por ejemplo aceptar condiciones, ¿sí? Y esto nos va a permitir para poder hacer el primer uso del primer input. En este caso, nosotros recordamos que generalmente para aceptar condiciones de un programa o de una página web, de algún servicio, nos piden aceptar las condiciones y nos proporcionan un control que se llama checkbox, o a veces el radio button, que también lo vamos a ver. Entonces, para definir un checkbox en HTML utilizamos el nombre de la etiqueta input, seguido un atributo que se llama type, y en el valor del atributo le colocamos checkbox. Entonces acá le estamos diciendo que este input va a ser del tipo checkbox, y cerramos la etiqueta. Entonces acá vamos a ir a nuestra carpeta, seleccionamos nuestro archivo, en este caso se llama formulario.html, hacemos doble clic y nos va a abrir el navegador. Podemos ver que acá aparece el texto que estaba en el label, que es aceptar condiciones, y a la par está el checks. Entonces podemos ver acá que ya tenemos un primer control de formulario, en este caso se llama checkbox. Vamos a utilizar otro. Siempre vamos a hacer uso de la etiqueta label para irlos separando, y acá voy a poner, por ejemplo, vamos a ver el input para fecha. Acá vamos a poner elegir una fecha, y acá voy a poner lo que sería el control. En este caso utilizo siempre la etiqueta input y le defino el tipo con el atributo type, y busco el tipo que se llame date. En este caso me va a permitir definir una fecha a través de este control. Entonces voy a guardar los cambios, control S, voy a mi navegador, voy a refrescar la página
y veo acá está la etiqueta con el texto elegir una fecha. Me aparece un control para yo poder seleccionar una fecha. Hago clic, acá lo puedo poner manual, ¿sí? Si no, hago clic sobre el calendario y me va a desplegar lo que es el mes actual con las fechas. Entonces yo puedo elegir una y automáticamente se va a seleccionar. Yo si quiero cambiar, por ejemplo acá, puedo hacerlo. Puedo cambiar la fecha manualmente. Si no, puedo venir acá y hago clic y pues voy a seleccionar una fecha. Para hacer un salto de línea, en este caso para que esto aparezca en la siguiente línea, vamos a utilizar una etiqueta que se llama BR. La etiqueta BR pues es la que nos permite hacer un salto. BR de break. Entonces yo coloco la etiqueta BR y esto me va a permitir hacer un salto. Entonces voy a refrescar y veo que ahora se pasa a la siguiente línea. Entonces si queremos hacer un salto con HTML pues hacemos uso del BR. Ahora voy a utilizar otro control. Como sigo utilizando la etiqueta label, yo la voy a copiar. Entonces acá por ejemplo también existe a partir de HTML5 una etiqueta. Bueno, todos estos tipos de input son del HTML5. Solo el checkbox, el radio y el text pues ya eran de versiones anteriores. Entonces acá voy a poner por ejemplo el correo, por ejemplo introducir correo, y acá voy a definir la etiqueta input de que sea del tipo, acá pongo type y en el valor del atributo voy a ponerle email. Cierro la etiqueta, ahora guardo y me va a abrir una etiqueta específica para correos. Más adelante vamos a ver por qué es importante cuando vamos a capturar una dirección de correo electrónico definirla del tipo input. En este caso nos aparece un textbox normal. Entonces acá puedo poner la arroba y listo, tendría yo para colocar un correo electrónico. Acá voy a poner para conocer otro tipo de input y podemos ver también como un input para subir imágenes, por ejemplo, o para subir archivos a la web. Entonces acá le voy a poner seleccionar archivo, por ejemplo, y voy a crear una etiqueta acá, siempre input, y en el type le voy a decir que sea del tipo file, ¿sí? Esto lo que crea es una especie de botón para poder seleccionar un archivo de nuestra computadora. Entonces acá input type file me permite seleccionar archivos. Voy a guardar y voy a ir al navegador y voy a refrescar. Acá me dice seleccionar un archivo. Este es el texto que tiene el label, y si doy clic acá, ya sea en el botón o en este texto, lo que va a hacer es abrirme el explorador de Windows. Voy a hacer clic y me abre el explorador de Windows. Si yo selecciono por ejemplo esta imagen, lo que hace es que acá a la par me pone el nombre del archivo. Entonces este control me permite seleccionar archivos. Voy a seleccionar este PDF y acá me dice certificado evaluador. Entonces puedo ver que puedo subir archivos. Otro control siempre del tipo input que podemos utilizar podría ser cuando nos piden, por ejemplo, que un formulario solo nos permita seleccionar ya sea el mes o la semana actual, por ejemplo. Entonces lo que podemos hacer es que para eso también existe, por ejemplo, si solo nos permite que seleccione el mes, pues podemos poner un control específico para eso. Entonces podemos acá seleccionar mes, por ejemplo. Entonces acá voy a crear un input
Y este input le voy a decir que sea del type month. ¿Ya? Y lo que voy a crear es un control para seleccionar meses. Entonces acá voy a darle a actualizar y voy acá, ves acá igual puedo hacerlo manual, si no pues hago clic sobre el calendario y me despliega. Yo voy a seleccionar por ejemplo julio y me dice julio de 2020, el año actual. Acá se puede cambiar manualmente, no pasa nada. O si quiero seleccionar el mes actual, pues acá sería. Y listo, eso me permite seleccionar solo el mes. Vean, solo el mes. Entonces voy a regresar acá y podemos seguir viendo más controles. En este caso voy a poner acá. Podemos también, si queremos permitir que el usuario solo introduzca números, por acá podemos poner que seleccionar un número, por ejemplo. Número. Y acá lo que voy a crear es una etiqueta para seleccionar un número. Siempre es input y le decimos en el type, en el atributo type, que va a ser number. Y cerramos la etiqueta. Si se fijan, el input son etiquetas de autocierre, o sea que no necesitan de una etiqueta de cierre. Entonces guardamos los cambios y vamos al navegador, refrescamos y podemos ver que acá nos aparece un input, pero nos aparecen dos flechitas que nos indica, hacemos clic en la flechita que indica hacia arriba, el número es positivo y acá podemos bajar y hacer números negativos, o lo podemos hacer manualmente. De igual manera funciona. Ese es un input para números. Entonces también podemos crear input, por ejemplo si queremos introducir una contraseña y que no se vea, podemos hacer uso de un input específico para contraseña. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, introducir contraseña. En el label, introducir contraseña. Acá no tengo la ñ. Contraseña. Y acá voy a crear un input que existe. Input que es del tipo type password. Entonces esto indica que el usuario va a introducir un password. Entonces cuando yo voy al navegador acá y yo comienzo a escribir, aparecen puntos y no se visualiza el texto que yo estoy viendo, a diferencia que si yo hago clic en el ojito, pues ahí sí ya se ve. De lo contrario no se vería. Y ese es un control para poder introducir contraseñas. Si lo que queremos hacer es una lista de opciones, por ejemplo, podemos usar el radio button o los checkbox. Con la diferencia es que el checkbox me permite seleccionar varias opciones y el radio button pues me permite seleccionar solo una de las opciones que aparezca. Entonces, por ejemplo, acá voy a ponerle para un ejemplo, acá voy a poner idioma, por ejemplo, y voy a crear acá el input type, y a este le voy a decir que sea del tipo radio. Eso indica que es un radio button. Voy acá y he creado un radio button. Voy a guardar, refresco y veo acá dice el label idioma y me aparece un radio button. Vean, si yo doy clic una vez pues queda seleccionado, a diferencia del checkbox que lo puedo seleccionar y lo puedo deseleccionar. Para el radio necesitaría tener otra opción para poder cambiar. Entonces así se crea un radio button a partir de la etiqueta input del tipo radio. También hay unos controles que nos sirven para establecer rangos, por ejemplo. Entonces acá es importante conocerlo. Este es un input
acá le voy a poner input y del tipo range, el rango, y acá nos permite establecer un rango mínimo y un rango máximo. Entonces para eso existe el atributo llamado min, donde establecemos el rango mínimo, le voy a poner 0, y el rango máximo que se puede seleccionar. Entonces ponemos 100 o que se puede introducir. Entonces acá cerramos y comenzamos, guardamos y vamos al navegador y acá. Entonces acá nos aparece el range, vean, es una barra, ¿sí? Que nosotros podemos desplazar acá, no le cambia el label, pero este es una barra de rango. Entonces acá le voy a poner, por ejemplo, seleccionar rango. Entonces guardo y acá cambió, seleccionar rango. Acá hay un rango de 0 a 100. Entonces completito el rango es 100 y acá es 0. Entonces acá nosotros ya con JavaScript o CSS podríamos visualizar el rango que se está seleccionando. Eso se podría hacer para tener una mejor experiencia. Luego está otro control o input que podemos utilizar, y básicamente se creó también HTML5. Es un input, por ejemplo, cuando queremos hacer búsquedas. Acá le voy a poner input para búsqueda. Acá voy a cambiar para búsqueda. Y para eso existe un tipo de input. Acá voy a poner input type search. Y lo que define es un control o un input para poder realizar una búsqueda. Acá, por ejemplo, podría ser que nosotros quisiéramos poner un campo de búsqueda en nuestro formulario, pues usamos el input type search. Voy a guardar y vean, aparece un input, ¿sí? Un control como nosotros conocemos el de Windows 4 que se llama textbox, pues parecido, pero este control sirve para realizar búsquedas. También tenemos los controles específicos. También si tenemos el de correo, también tenemos para teléfono. Acá podemos poner input para teléfono y acá voy a definir un input del tipo tel, y esto me define un input para poder introducir números de teléfono. Vean, acá puedo introducir números y acá esto se debe de validar. O sea, es cierto que es un número, un control input para introducir teléfonos, pero acepta texto. Entonces acá nosotros tendríamos que hacer validaciones para poder permitir solo números, pero este es un control específico solo para teléfonos, para números de teléfono. Si ya quiero un control textbox como el que usábamos en Windows 4, por ejemplo, acá le puedo poner input textbox, como los que se utilizan en Windows 4. Entonces podemos crear un input y del tipo va a ser text, ¿sí? Del input text, y este input text pues va a permitir números, letras, cualquier carácter. Entonces sí es el input o el textbox que nosotros conocemos en Windows 4 y es del tipo text. Entonces si yo voy a guardar y vean, el textbox se parece al del teléfono y al de búsqueda, pero son diferentes. La semántica de este control es para realizar búsquedas y la semántica de pues es para introducir números de teléfono, y para introducir texto, números o los caracteres que nosotros ya conocemos. Entonces esa es la semántica de cada control. Y acá
vamos a conocer otro control. Podría ser, por ejemplo, si ya vimos el de mes, podríamos ver que existe también un control que es para hora. Entonces acá input para hora, y acá lo que voy a hacer es crear un input del tipo time. Cierro la etiqueta. Este es de autocierre, entonces solo es una línea y no tiene etiqueta de cierre. Entonces el input type del tipo time es para hora. Entonces voy a guardar y voy a actualizar la página, y acá me aparece. Puedo introducirlo manual o puedo hacer clic sobre el reloj y me define las horas y los minutos. ¿Vean? Es un control para hora. Entonces también, si tenemos para hora, pues creo que tenemos el de semanas. Acá podríamos ver acá un input para semanas, y acá voy a crear un input type semana sería quick. Acá quick, cierro la etiqueta input y voy a visualizar en el navegador, y vean, input para semanas. Acá puedo seleccionar la semana. Entonces acá selecciono, por ejemplo, esta, y vean, semana 38. Acá dice la semana 38 y aquí están todos los días, y puedo seleccionarla. Acá puedo cambiar de mes. Vean, es un control que nos puede ayudar mucho cuando estamos haciendo formularios y queremos capturar datos. Y el último que quizás vamos a ver es el control que permite capturar URLs. Estos URLs pues son las rutas del sitio web o de páginas. Por ejemplo, input para URL, le voy a poner acá. Voy a crear el input y va a ser del tipo URL. Cierro la etiqueta y listo. Voy a refrescar y ya tengo una etiqueta para poner URL. www.google.com es una URL. Entonces este input, la semántica, aunque se parece a los anteriores, pero este input es solo para URLs. Entonces los buscadores lo van a reconocer como un formato de URL válido. Entonces estos son los tipos de input que existen: checkbox para fecha, correo, seleccionar archivos, rangos, ¿sí? Para hora, para semanas, si las podemos seleccionar. Y estos controles o estos tipos de input nos van a servir para cuando estamos creando formularios. Nos falta un último input que podemos conocer acá, y que sería, acá le voy a poner el botón. Entonces acá, para botón, nosotros podemos crear un botón a partir del input. Acá podemos ponerle type y acá definimos que va a ser un botón y le decimos type button. Entonces acá va a tener un atributo que se llama value, y este value lo que va a tener es el texto que va a mostrar el botón. En este caso le voy a poner, por ejemplo, enviar, o le puedo poner guardar información, y listo. Voy a guardar y a refrescar el navegador, y acá me aparece el botoncito. Si ya lo programamos, pues podemos enviar información del formulario que estamos creando. Y ese sería el último que veríamos. Y ahora quizás vamos a continuar creando un pequeño formulario de ejemplo para utilizar estos controles y otros controles que podemos seguir utilizando en un formulario.